Bienvenidos a Casa del Pueblo, Miraflores, amigos y compañeros presentes. Fraterno saludo a los que nos siguen en transmisión digital, tanto en Facebook Live como también en YouTube. En esta oportunidad realizamos la conferencia número 26 de la Agenda Social y el APRA. En esta oportunidad, repito, con la conducción del compañero Juliano Basigalupo, en ausencia del compañero Enrique Valderrama, que está fuera del país. Esta noche nos acompaña en la mesa el compañero Enrique Legar, nuestro secretario nacional de Organización y Movilización, él va a ser el organizador del cierre de la conferencia que ofrecen nuestros invitados, Raúl Chalamé, Pedro Panta, Roy Mendoza. Y en esta oportunidad también tengo la grata compañía de mi gran querido compañero Moisés Tambín. Los mencionados invitados de esta noche son abogados especialistas en temas electorales, quienes tratarán el tema del marco normativo electoral 2026. Juliano, por favor, con tu conducción de esta noche. Y amigos, en esta sesión número 26 de la Agenda Social vamos a tratar el marco normativo electoral del 2026. Agradezco al compañero Valderrama y al compañero Fernando Lindo por invitarme a conducir esta mesa. Para mí es un gran honor estar aquí esta noche con ustedes. Muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes y presentando y para explicarles primeramente cómo es la mecánica de esta sesión. Como ya se ha venido realizando, son sesiones, dos participaciones de cada miembro de la mesa. La primera será de 15 minutos cada uno, para luego de sus exposiciones puedan hacer algunas preguntas y ellos pueden absolverlas con unas respuestas de más o menos 5 minutos cada uno para despejar algunas dudas. Iniciamos con un fuerte aplauso al destacado jurista con experiencia en temas electorales, Roy Mendoza. Un aplauso, por favor. Quiero primero, por favor, dar unas palabras de inicio de nuestro compañero miembro de la Comisión Política, el compañero Moisés Tambín del Valle. Un aplauso, por favor. Compañero Luis Fernando Lindo Moscoso, secretario general de este comité distrital de nuestro gran partido, y permanentemente nos convoca para hacernos vibrar con emoción el sentimiento aprista que todos y cada uno de nosotros tenemos. En esta oportunidad, permítanme, compañeros secretarios generales, compañeros miembros de la mesa, hacer una invocación y una exhortación. En el sentido de que todos los apristas tenemos la imperiosa obligación de prepararnos para las próximas elecciones del 2026. Pero para ello es necesario, en primer lugar, que los cuadros directivos de nuestro partido se renueven con gente que esté decidida a trabajar para conducir al partido a las elecciones del 26 y nuevamente por tercera vez podamos llegar a Palacio de Gobierno por la puerta grande de la democracia, respaldada con el voto aprista, respaldada con el voto de los trabajadores, de los estudiantes, de los campesinos, de los necesitados de nuestra patria.
quienes esperan con ansia la justicia social que tanto hemos pregonado y hablado, con pan y libertad, que también es parte de nuestra doctrina, que todos tengamos trabajo y con el sudor de nuestra frente llevemos el pan a la mesa de nuestros hogares. Hay mucho que hacer, y para ello, compañeros, ustedes tienen que convertirse en verdaderos líderes en sus hogares, en sus barrios, en sus comunidades, en el círculo social donde viven, para inyectarles esa emoción patriótica que nos ha dejado nuestro jefe Víctor Hugo Layra de la Torre. Y dentro de esta situación, yo pienso, compañeras y compañeros, que debemos buscar a la mejor gente, a los mejores apristas y a la gente que vamos a tener que invitar también en lugares donde no tenemos candidatos propios, apristas, para que puedan integrar las listas, pero que sean decentes, honestos, que sean honrados, que tengan fe y esperanza en el porvenir del Perú. Solo así podremos hacer nosotros una verdadera campaña. Para eso, vuelvo a repetir, es necesario que se convoque a una nueva asamblea o congreso del partido, para que en ese congreso elijamos a nuestras nuevas autoridades, y nuestras nuevas autoridades, legitimados con el voto del pueblo aprista, puedan organizar adecuadamente las elecciones del 26. Aquí está felizmente el presidente del Jurado Nacional Electoral nuestro, el compañero Panta, que es una garantía para que se respete la voluntad popular de la aprista, que las regiones, que las provincias propongan a sus candidatos, y esa decisión de nuestros compañeros se respete y no se haga aquí en Lima cambios, muchas veces por amistad o por parentesco o por compadrería. Eso no debe ser. Entonces tenemos que exigir en primer lugar al presidente de la Comisión Política del partido a que ya convoque de inmediato, y si no lo hace tendremos que autoconvocarnos nosotros, si es posible recurrir al Poder Judicial para que convoque a un nuevo Congreso del partido para elegir a nuestras legítimas autoridades y ellos tengan que organizar las elecciones para el 26. Yo agradezco mucho esta oportunidad que me dan siempre. Gracias, compañero Luis Fernando, el hombre que le da vida al partido. En ninguna otra sede, en ningún otro comité del partido hay efervescencia política como en este comité distrital de Miraflores. Qué lindo, felicitaciones. Lo mismo debemos felicitar al compañero Enrique Melgar. Si no fuera por él, no hubiéramos podido reinscribirlos. Un aplauso. Y quiero felicitar y agradecer también
al doctor Raúl Chanamé Orbe, gran jurista, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, quien ha escrito nada menos, permíteme, esta obra que ya lo leí cuando tuvo la gentileza de obsequiarme, Aya de la Torre y las universidades populares. Recuerden ustedes que se sintetiza en una sola expresión: si sabes, enseña; si no sabes, aprende. Y así nació en las entrañas mismas de la gente trabajadora, después del logro de las 8 horas, de la jornada de las 8 horas, ese binomio del Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales. Y para culturizar, para analfabetizar a la gente que no sabía escribir ni leer, se crean las universidades populares, gracias a la iniciativa de nuestro jefe Víctor Raúl Negro. Hay mucho que hacer, mucho que decir, pero no se apaguen en sus emociones y sus conciencias. Levanten la moral, sean ejemplo en sus barrios, en su familia y en el Perú, con su propia conducta. Nosotros tenemos la obligación de ser el reflejo de la moral, el reflejo del trabajo, el reflejo del sacrificio que Víctor Raúl de la Torre nos ha dejado como herencia. Gracias, compañero. Palabras. A continuación, compañeros, como ya les había presentado, queremos escuchar al jurista Roy Mendoza. Adelante, por favor. Sí. Hola. Buenas noches con todos. Primero quisiera agradecer la deferencia que ha tenido este grupo organizador de este evento en invitarme y compartir esta mesa con tan directos personajes. Soy el abogado Roy Mendoza, veo temas electorales, veo temas constitucionales, ¿no? Y en esta oportunidad quisiera, ya entrando en materia, ¿no?, explicar y analizar un poco el fenómeno por el cual estamos atravesando ante la existencia de tantos partidos políticos. ¿Por qué en estos momentos en el registro de organizaciones políticas existen 39 partidos políticos con inscripción vigente y a su vez 34 partidos políticos en vías de inscripción? ¿Qué significa eso? Que en aplicación de la normativa electoral, posiblemente para las elecciones del 2026, es un año electoral bastante cargado, porque se celebran elecciones en abril del 2026 y en octubre del 2026, y estoy seguro que el partido aprista, quien tuvo lamentablemente ser víctima de una decisión arbitraria por parte en su momento, ¿no?, de la entidad electoral, y eso también se ha visto reflejado en las decisiones del máximo ente constitucional de nuestro país, ¿no?, por algunas cuestiones formales. Recuerdo que el partido aprista se quedó fuera de las elecciones del 2021, ¿no? Y ya voy a explicar en su momento cómo es que eso puede cambiar en estas elecciones que se vienen. Pero primero, sobre el primer punto, ¿por qué estamos frente a este escenario, frente a la gran cantidad de partidos políticos? ¿Y cuál es el efecto que va a tener esta gran cantidad de partidos políticos a nivel electoral? Veamos, en el año 2019 o hasta el año 2019, la legislación electoral para la inscripción de partidos políticos era bastante rigurosa. Se exigía una determinada cantidad porcentual de adherentes para poder inscribir al partido político ante la entidad electoral. Esa rigurosidad se flexibilizó en el año 2019, pero se pensó en abrir las puertas, ¿no?, abrir las puertas para que las organizaciones políticas se inscriban y a su vez incrementar o endurecer una valla
para que los partidos inscritos, y siempre y cuando cuenten con aceptación y representación, puedan finalmente participar en las elecciones finales, en el proceso electoral final, ¿no? Entonces, nuestro legislador diseñó, primero, flexibilizo la valla de entrada, relativizo la valla de acceso a la creación de partidos políticos, y por otro lado, endurezco una valla para que los partidos finalmente tengan que demostrar, antes de ingresar a la contienda electoral principal, tengan que demostrar de que en efecto han hecho su trabajo organizativo, han hecho su trabajo orgánico y por tanto han superado una valla. Esa valla se llamaba elecciones primarias concebidas, ¿no?, antes de la modificación que ha habido, porque las primarias que existen hoy es una especie de pasos desnaturalizadas, ¿no? Es decir, pasos primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde toda la ciudadanía iba a participar e iba a votar por los partidos que finalmente iban a tener participación en el proceso electoral, ¿no? Entonces, la existencia hoy en día de tantos partidos políticos, mínimas representaciones, y que puede esto tener efectos en el proceso electoral, principalmente dos. He identificado dos efectos. El primero es que posiblemente, ¿no?, estemos hablando de 50 partidos políticos. El principal efecto va a ser que el voto se va a atomizar, ¿no? El voto se va a atomizar ante tanta oferta electoral. Si los partidos con mayor representatividad, con mayor trabajo o trabajo más organizado, digamos que no hacen un buen trabajo con su militancia, entonces podrían enfrentarse a esa diáspora del voto. Y el voto, principalmente en el 2026, ante este escenario, va a ser atomizado. Dos, el segundo efecto es que ante la atomización del voto, los partidos en el sistema que tenemos, cuando van a pasar al balotaje, a la segunda vuelta, ¿no?, quien va a pasar a la segunda vuelta va a tener una aparente legitimidad política, ¿no?, o una legitimidad endeble, ¿no? Ese es el efecto de la gran cantidad de partidos políticos. Ahora hay una autógrafa de ley, hay una autógrafa que todavía no es ley, pero hay una autógrafa que se ha enviado ya al Ejecutivo, ¿no?, y que permite a los partidos políticos incentivarlos para hacer alianzas políticas. Y esa es una de las formas, uno de los remedios que se están insertando al sistema para poder combatir, ¿no?, este fenómeno de gran cantidad de partidos políticos. Ahora, en el derecho electoral es una materia bastante movediza, es decir, recepciona muchas reformas, ¿no? A diferencia de otros campos, el derecho electoral permanentemente se está reformando hasta que llega a operar el principio de intangibilidad, pero eso es un año antes de las elecciones y mientras tanto se está reformando permanentemente nuestro sistema electoral. Desde el 2011 los entes electorales persiguen la aprobación, no me deja mentir mi maestro Raúl Chanamé, desde el 2011 persiguen la aprobación de un código electoral, ¿no?, donde se sistematice toda la normativa electoral para que pueda gozar de más predictibilidad este sistema electoral. Entonces, en ese sentido, me llama la atención dos reformas electorales que ustedes tienen que tener muy en cuenta. La 31981, la ley 31981, ¿no?, donde les va a señalar a los partidos políticos cómo es que se van a desarrollar las primarias. Las elecciones primarias, que antes se llamaban internas, ahora tiene tres modalidades, ¿no? Primero, van a ser abiertas, es decir, pueden participar todos los militantes del partido aprista y adicionalmente podrán participar ciudadanos que no pertenezcan al partido aprista, previa comunicación a la entidad electoral. Esas son las primarias abiertas. La segunda modalidad va a ser de primarias cerradas, donde solo el partido político, ¿no?, donde solo los militantes
van a ser aquellos que van a escoger a sus autoridades. Y la tercera modalidad, que es la más empleada por los partidos políticos, es la de delegados, la modalidad indirecta. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque las dos primeras modalidades tienen una valla. Si ustedes eligen A o B y no superan el 10%, entonces no van a poder participar en las elecciones finales. Lo que no sucede con los delegados. Con los delegados, para escoger a sus delegados, no hay un porcentaje. Pero sí, cuando los delegados ya están escogidos, ustedes optan por esa opción, cuando los delegados ya están escogidos y cuando los delegados tengan que elegir quienes finalmente van a ser los candidatos y esos delegados no superan el 10% en la votación, entonces tampoco podrán participar en las elecciones generales, ¿no? Esas son las vallas que se están implementando en las elecciones internas. Y esto es bastante importante porque las elecciones internas, una vez convocado el proceso electoral en abril del 2026, se va a dar, comienzan los hitos electorales, ¿no? A desarrollarse los hitos electorales, y uno de esos hitos electorales importantes es el tema de las primarias, ¿no? Que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que fijarlo cuándo se van a desarrollar. Antes, con la legislación anterior, se tenía un periodo en el cual se podría desarrollar, y esto lo decía la ley 30673, pero con estas modificatorias se le ha dado potestad al Jurado Nacional de Elecciones para que diga cuándo es que se tiene que desarrollar estas elecciones primarias. Evidentemente va a ser luego de que los partidos políticos celebren sus alianzas, ¿no? O pase el periodo de alianzas, que es de junio del 2025 a julio del 2025, ¿correcto? Y luego en ese periodo, luego lo que sigue va a ser periodo de elecciones internas o primarias. Luego viene la ley 32058, y esta ley es bastante importante. ¿Por qué? Porque va a introducir una serie de cambios a la normativa electoral. Primero, va a eliminar la alternancia en la fórmula presidencial que se proponga, ¿no? Antes era un varón que tenía que seguir una mujer y luego un varón, o una mujer, un varón y una mujer. Hoy en día no. Hoy en día lo que dice la ley es: asegúrame de que en la plancha presidencial por lo menos haya una persona del género opuesto, ¿no? De tal forma que podrían ustedes presentar varón, varón, mujer, o mujer, mujer, varón. Eso ya es a elección del partido, ¿no? Esa fue la primera modificación. La segunda modificación, y que es bastante importante, es sobre la declaración de hoja de vida. En las elecciones pasadas, en los procesos electorales pasados, ustedes que han participado en muchos procesos sabrán que existen las tachas y existen las exclusiones. Y esas tachas y exclusiones, que eran mecanismos para poder retirar a los candidatos del proceso electoral, ¿no? Se hacían en gran cantidad. ¿Y por qué? Porque siempre se trataba de encontrar algún defecto en el llenado de las declaraciones juradas de hoja de vida. Y cualquier defecto u omisión en el llenado de la declaración jurada de hoja de vida acarreaba una exclusión, ¿no? Ya sea por omisión en la información, ya sea por falsedad en la información, ¿no? De tal forma que lo que hacía el Jurado Nacional de Elecciones era retirar a los candidatos. Hoy en día no. Hoy en día ha habido una modificatoria que es bastante esencial, y solamente se va a excluir a un candidato siempre y cuando haya omitido información respecto del punto 5 del artículo 23 de la ley 28094, es decir, solamente si he omitido información respecto de sentencias condenatorias penales. Si he omitido información respecto de sentencias condenatorias penales, en ese solo supuesto podré ser separado o excluido del proceso. Si yo he omitido información en los otros ítems, si de repente he proporcionado información imprecisa, inexacta, podré ser pasible de una multa, pero ya no de un retiro, ya no de una exclusión en el proceso electoral. Eso es bastante positivo. Otra de las cuestiones que también me llamó la atención en estas reformas es que se le obliga hoy en día expresamente a los jurados electorales especiales
a ejecutar las medidas cautelares. Esto era bastante problemático para los jurados electorales especiales porque tenían cierta reticencia a la ejecución de las medidas cautelares. Es decir, los procesos de garantías constitucionales que se iniciaban cuando los candidatos eran ilegal o arbitrariamente separados, ¿no? Entonces, cuando sucedía eso y se agotaba la distancia electoral, lo que hacían los candidatos es ir a la justicia constitucional le amparaba, lo tutelaba, ¿no? Y le daba una medida cautelar. ¿Para qué? Para que pueda reingresar al proceso. Pero los jurados electorales especiales, que son los jurados electorales transitorios a nivel nacional y que son los que resuelven las controversias electorales en primera instancia, eran muy reticentes, ¿no? No querían ejecutar estas medidas cautelares, de tal forma que cuando las ejecutaban ya había pasado el periodo de inscripción de candidaturas y por tanto esa medida era inejecutable. Hoy en día se ha modificado el artículo 47 de la Ley Orgánica de Elecciones y se les dice expresamente a los jueces electorales: ejecuta la medida cautelar que eventualmente algún candidato pueda presentar, ¿no? Entonces, no sé cuánto tiempo me falta, creo que eran 15 minutos, un minuto. Bueno, de seguro habrá más tiempo para poder ampliar la información respecto del campo electoral, tan importante porque, como les digo, se nos viene un año electoralmente bastante cargado. Sé que el APRA va a tener un papel bastante preponderante, ¿no? Y mi persona tendrá un servidor para de repente apoyarlos, disipar cualquier duda, cualquier pregunta que se tenga respecto del tema electoral. Por mi parte, hasta este momento ha sido todo. Muchas gracias y quedo sin posición. A continuación vamos a escuchar al destacado jurista, ex miembro pleno del Jurado Nacional de Elecciones y ex decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Raúl Chanamé. Muchas gracias. En primer lugar quiero saludar al doctor Moisés Tambini del Valle, al colega Lindo, que ha organizado, ha promovido estos debates permanentes, al doctor Panta, esforzado, personero, combativo, al amigo Melgar y al señor Basigalupo, y sin duda al joven abogado y especialista en derecho electoral, el doctor Roy Mendoza, que ha expuesto el marco general de la legislación venidera. Yo quiero hacer un diagnóstico importante para resolver las controversias electorales del año 26. Miren, en las elecciones de 1978, donde ahí de la Torre obtuvo la primera mayoría, existía una legislación electoral básica. Yo he sostenido en un artículo que en 1978, si Abimael Guzmán hubiera querido, se hubiera podido inscribir, hubiera podido participar. ¿Qué propendía la legislación electoral de 1978? Que participe el máximo de organizaciones políticas. Era una legislación donde los partidos políticos tenían preeminencia, ¿no? Y es por eso que la Constitución del 79 va a constitucionalizar a los partidos políticos y la va a hacer correa de transmisión del sistema electoral. Todo eso se ha modificado. El día de hoy existe una sobreregulación. El doctor Panta va a poder explicar. Existen más de cerca de 40 normas electorales. Existe reglamento para todo, para afiliarse, desafiliarse, para postular. Existe norma para el tema de cuotas electorales. Todo está reglamentado. Claro, en un país donde la luz roja no se respeta, es bien difícil que las normas se cumplan. O sea, en un estado ideal puede sobreregular, pero en un estado donde las instituciones son débiles,
lo importante es que la codificación sea clara y propenda la participación electoral. Por eso, cuando nosotros estuvimos en el Jurado Nacional de Elecciones, y preciso, a mí me eligieron los abogados, por mayoría absoluta. Me eligieron, yo no fui un burócrata que me designaron, no. Yo fui elegido por los abogados, bajo una premisa: que se establezca una reforma electoral en base a un código electoral. Y propusimos el código electoral con 300 artículos, reunir todas esas normas, reglamentos, leyes y resumirlas en un solo código, de tal manera que sea previsible. ¿Por qué? Porque para cada elección se crean nuevas leyes. Para cada elección se crean nuevas leyes. Eso es un terrible problema electoral. ¿Cómo que para cada elección creas una nueva ley? Sí, para cada elección creas nuevas leyes. Y eso creo que perjudica gravemente a los partidos políticos. Por eso nosotros sosteníamos de que debería haber un código electoral permanente, no para cada elección, sino permanente. Un código, un acuerdo para las elecciones municipales, para los referéndums, para las elecciones al Parlamento andino. Porque acá hay cada ley, cada norma o cada reglamento para cada elección. Por ejemplo, el Parlamento andino tiene su propia norma. Entonces hay una sobreregulación y vienen los problemas precisamente para los personeros. Existen tantas normas, algunas se contradicen porque existen demasiadas normas. Las mejores elecciones que se llevan en América Latina son técnicamente en Costa Rica, en Brasil y México, 3 países que tienen códigos electorales, ¿no? Y entonces la idea es, y eso queda creo como tarea para el legislador del año 26, hay que romper esta sobreregulación que pone la fuerza de la decisión no en los partidos políticos, sino en el sistema electoral. Ese es un grave problema que tenemos hace muchísimo tiempo en el sistema electoral. Por eso cuando yo estuve en el sistema, propuse, resolvamos este problema con un código electoral en acuerdo con los partidos políticos. El día de hoy seguimos en la misma ruta extraviada de legislaciones ad hoc para cada elección. Van a ver que va a haber una legislación para las elecciones municipales. O sea, no es la legislación pasada, sino hay una legislación innovativa que trae a veces nuevos problemas a los partidos políticos. El segundo tema es que los actores políticos antisistema han creado problemas graves a nuestra democracia. El caso del señor Vizcarra. Vizcarra destruyó el sistema de partidos en el Perú, adrede, voluntariamente, ubicando que había que destruir a los partidos políticos. Es por eso que explicaba el doctor Mendoza que el día de hoy probablemente tengamos 60 partidos en las disputas electorales. Y eso es inconcebible en una democracia. O sea, no existe 60 ideologías. Entonces, hemos ido de 15 partidos. Por ejemplo, antes de la reforma de Vizcarra, se pedían 700.000 firmas. Era dificilísimo. Pero habían 20 partidos, y eran 20 partidos que estaban recolectando esas 700.000 firmas. Cuando vino el señor Vizcarra, hizo sus reformas, entre comillas, ¿no? Juntó una junta de notables, no fue al sistema electoral, no fue a los partidos políticos, no, dijo, acá hay unos genios del sistema electoral. Y estos genios van a decirle a los ciudadanos qué cosas tienen que hacer y cómo es la democracia. Dijeron, 700.000 firmas, mucho. Vamos a bajarlas a 24.000 firmas. Y el día de hoy, la legislación es 24.000 firmas.
de tal manera que cualquier caudillo, cualquier cacique puede inscribir un partido político. Es más, alguien que tiene una universidad podría escribir hasta 3 partidos políticos. Si tengo 100.000 alumnos, 150.000 alumnos, fácilmente podría escribir nuevas marcas, porque lo que se estila son marcas, no partidos políticos, marcas para poder actuar o coaligarse con el poder, porque también está ese problema. Por eso debe apurarse la legislación para el establecimiento de alianzas electorales o de fusiones partidarias. Pero la legislación debe promover, debe alentar a que existan los frentes. Yo creo que es importante que los que son de izquierda se concentren, los que son de derecha se concentren, los que son socialdemócratas se concentren, porque no pueden haber pues 10, 15 listas de derecha. Eso atenta contra la derecha. Y no pueden haber varias listas en el espacio socialdemócrata, porque eso atenta justamente con la opción electoral que se inclina por esta postura. Pero esto lo ha hecho adrede estas reformas políticas implementadas por el dictador, porque ya el Tribunal Constitucional dijo que Vizcarra cometió un golpe de Estado, por lo tanto es dictador, que perpetró el dictador para establecer estos criterios. El año 26 nos vamos a enfrentar a 6 procesos electorales. 6 procesos electorales. Las elecciones presidenciales, las elecciones para diputados, las elecciones para senadores, ¿no?, que ha venido revestida de criterios que no corresponden a la realidad. Por ejemplo, el Senado como modelo nació en los Estados Unidos. El Senado como modelo nació en los Estados Unidos. Entonces Estados Unidos tiene una Cámara de Diputados o Cámara de Representantes donde van todos por la política territorial, y la Cámara de Senadores es una Cámara estadual, paritaria. Estados Unidos tiene 50 estados y tiene 2 senadores por cada estado, cada uno, independiente del número de electores que tenga cada circunscripción, independiente. De tal manera que la Cámara de Senadores en los Estados Unidos no ve el tema de iniciativa legal, ve fundamentalmente el control político sobre el Ejecutivo. Y la Cámara de Diputados, como representa territorios, condados, ciudades, pueblos, comarcas, lleva la iniciativa legal de los pueblos. Entonces, esa división se ha hecho así. En Estados Unidos se elige independiente del número de electores que tenga tu región o departamento, se eligen representantes. Acá se ha creado un modelo que una parte va a ser elegida por circunscripción nacional y una parte va a ser elegida territorialmente. O sea, se ha hecho una combinación extraña que debe ser un sistema electoral. Un sistema electoral debe ser un modelo simple para contar votos, un modelo simple. Acá hemos traído una complejidad. Ya siempre se ha discutido el tema del voto preferencial, ¿no? El voto preferencial termina canibalizando muchas veces a los partidos, ¿no? Se pierde la disciplina, se pierde la democracia interna porque hay un voto preferencial. Ese voto preferencial se mantiene y se va a extender todavía mucho más. Entonces, la legislación no está resolviendo los problemas de los partidos políticos. Un tercer tema, el tema de qué norma debe primar para la participación electoral. Yo recuerdo en las elecciones municipales del año 19, como la legislación electoral es tan rigurosa, la mayoría de los partidos políticos no completaban
los 50 requisitos que se les pide para poder postular candidatos. Y por lo tanto, los partidos históricos que tiene el Perú, Acción Popular, PPC, Vilatra, Somos Perú, no podían participar porque ninguno de esos partidos cumplía este requisito. Nosotros subimos en la misma lógica que ellos usan, ¿no? Acá cuando alguien tiene problemas, ¿no? El caso de estos fiscales Vela y Barba, ¿a quién van a recurrir? ¿A quién van a recurrir cuando lo destituyen? A la Corte Interamericana. No van a ir al tribunal, ¿eh? Van a saltar y se van a ir a la Corte. Seguramente la Corte lo repondrá, ¿no? Esa es la historia, ese es el daño que se hace a un Estado de Derecho. Entonces, bajo esa lógica, en el año 19, bajo un criterio estrictamente normativo, no cumple los requisitos, la mitad de los partidos políticos iban a ser excluidos. Yo sostuve, y lo reitero porque eso es importante, la sentencia Yatama versus Nicaragua, donde la Corte Interamericana estableció que por encima de la ley, por encima del reglamento, está el derecho humano a la participación política. Por lo tanto, si llegó retrasado, porque eso ocurre en el Perú, llegaste un minuto retrasado, no puedes excluir. Entre un reglamento con rigor excesivo y excluyente, debe primar el derecho a la participación. Y el problema político deben resolverlo los electores, no los organismos electorales, ¿no? Entonces, bajo ese criterio que adquirió mayoría, se permitió que participen todos los partidos políticos en esas elecciones. ¿Y quién salió electo? Salió electo Acción Popular. ¿Qué hubiera pasado si nosotros, aplicando el reglamento, excluyéramos a los partidos políticos? Entonces hubiese llegado Castillo 0 a la Municipalidad de Lima. Castillo 0, ahí hubiésemos empezado con esta crisis de representación que tenemos. ¿Por qué? Porque el sistema electoral, como tiene tantas normas, es casi relativamente fácil excluir a los partidos políticos, ¿no? Porque existe tal grado de reglamentación, tachas, exclusiones, que los partidos se ven permanentemente perjudicados. Por el tema del tiempo, quiero limitarme a una reflexión. El doctor Mendoza ha señalado que se van a admitir las medidas cautelares. Y el doctor también ha dicho, si internamente no tenemos la razón, vamos al Poder Judicial. Ese es el peor error de los partidos políticos. Judicializar sus contradicciones. Porque si judicializa la contradicción, gana el sistema electoral que te excluye. ¿Por qué fueron excluidos Acción Popular, el PPC, el APRA? Una de las razones era porque había desavenencias, disidencias propias de los partidos. Todos los partidos tienen contradicciones. ¿Qué partido no tiene contradicción? Todos los partidos tienen contradicción. Pero lo peor es porque la legislación lo permite, la legislación permite que un militante pueda impugnar. La legislación permite que un representante pueda impugnar. Entonces el sistema electoral actúa así. Sí, hay una parte del partido, pero el partido tiene problemas. Entonces, si el partido tiene problemas, dice el sistema electoral, nos ponemos al medio. Entonces son dos partes que arreglen sus problemas, y como nunca los van a arreglar, esa es una causal de exclusión, ¿no? Entonces, recomendación principal: si vas a pelearte internamente, mejor no participes, ¿no? Porque estás en riesgo tu participación. Yo creo que hay que afirmar a los partidos, hay que afirmar a los partidos políticos, porque de lo contrario se aplica el rigor de esta legislación, ¿no? Hay que procesar adecuadamente las controversias, hay que procesarlas adecuadamente, y porque el sistema
es engañoso. Ya ha hablado el doctor Mendoza de las primarias. Esto de las primarias tiene 10 años, de las internas. Primero hubo las internas. Yo vi cómo funcionaba el tema de las internas. Acción Popular registró, porque eso también es parte de los partidos, de la potencia que tienen los partidos, registró 230.000 afiliados. Entonces, como ahora incluso las primarias las fiscaliza el sistema, entonces en Acción Popular fueron a votar 7.000. Problemas para el partido. El PPC puso 190.000 registrados. Fueron a votar cerca de 10.000. Y los partidos que resultaron beneficiados de este esquema de primarias fueron Solidaridad. Yo no entendía en ese momento, tenía 7.000. Y Fuerza Popular tenía también 7.000. Entonces, por pragmatismo, eso favorece incluso a estas pequeñas formaciones, porque con ingenuidad hemos caído en el registro de estas normas que te controlan absolutamente. Yo creo que hay que volver, los partidos políticos tienen que ponerse de acuerdo, tienen que tomar iniciativas. ¿Por qué? Porque ahora se puede hacer normas electorales hasta el 11 de abril. Hasta el 11 de abril se podrían hacer normas electorales. ¿Y quiénes hacen esas normas electorales? Las minorías, la Federación de Minorías que están en el Congreso. Y esas normas a veces salen con nombre propio, ¿no? Para favorecer pequeñas formaciones, para alentar su participación. Los partidos políticos, por medio de sus técnicos, de sus personeros, tienen que tomar la iniciativa para estudiar las reformas que se plantean en vísperas de un proceso electoral. Por eso yo termino. La tesis de un código electoral es valedera. Si queremos fortalecer la democracia en el Perú, no solo para estas elecciones, sino para adelante, tenemos que tener un código único que permita que cualquier ciudadano pueda basarse en este código. Este código tiene un primer artículo. El código que yo hice. El primer artículo dice: los partidos deben tener lealtad constitucional, deben ser republicanos y democráticos. Esa es la única condición, no hay más condiciones. Porque bajo ese principio, muchos que han llegado al Congreso no estarían, porque justamente sus principios, sus proclamas y sus doctrinas no corresponden con la lógica electoral. Pero no existe ninguna norma, están abundantes las normas, pero no existen esas normas en el sistema electoral, ¿no? Porque el sistema electoral es para controlar, para limitar el funcionamiento de los partidos históricos. Se necesita un sistema de partidos, hay que reconstruir un sistema de partidos. No estamos hablando exclusivamente del APRA. Los partidos que representan ideologías, opciones nacionales, tienen que estar presentes y hay que reconstruir un sistema de partidos que le reste poder a la autoridad electoral. ¿No? Yo lo que pretendo es que exista justicia electoral, no autoridad electoral, no autoridad que vete mi participación, que busque en la hoja de vida cuál ha sido mi error, ¿no? Cuál ha sido mi error para excluirte, para evitar tu participación. No, señor, para eso no se crea un sistema electoral. El sistema electoral es para alentar a que existan candidatos y que finalmente el que decida son los electores. Ningún organismo electoral puede decir tú eres bueno, tú puedes participar, tú no has cumplido los 50 requisitos. Yo creo que hay que volver, por eso empecé diciendo la dictadura militar de Morales Bermúdez tenía normas electorales mucho más democráticas que las que tenemos actualmente, ¿no? Es una paradoja, pero hemos dejado que los sabios llaman acá, notables,
hagan la legislación electoral, que las ONGs controlen. No sé si para las primarias de ustedes, que las hay, van a venir las ONG a controlar los distritos. No, vienen a controlar y dicen, bueno, lamentablemente, no ha cumplido con lo que un externo viene a decirme cómo a un partido centenario, le va a decir cómo tiene que organizarse el partido. Entonces allí también hay otro criterio, el ROP, el registro de organizaciones políticas. Debe ser llano y propenso a los partidos políticos, y no debe ser un enemigo de los partidos políticos. El actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha proclamado que se van a hacer reformas al interior del sistema electoral para devolverle la credibilidad. Yo espero que esas palabras sean reales y que el sistema electoral se convierta en un garante, un protector de los partidos democráticos, y que los electores finalmente decidan quiénes deben ser elegidos en las 6 elecciones que tenemos el año 20. Muchas gracias. A continuación, vamos a escuchar a nuestro compañero Pedro Panta, presidente del Tribunal Nacional Electoral de nuestro partido. Adelante, compañero Panta. Muchas gracias, querido compañero Enrique Melgar, secretario nacional de la elección, querido compañero Moisés Tamandundi, compañero Fernando Lindo, compañero Basigalupo, queridos amigos de ex Jurado Nacional de Elecciones, Raúl Chamané, querido amigo Roy Mendoza. Queridos compañeros, muy buenas noches a cada uno de ustedes, saludándolo por su presencia y saludando también la presencia espiritual del compañero jefe Víctor Raúl Aya de la Torre. Estamos en este tema de ordenamiento jurídico, o vale decir del marco electoral 2026, y como es todo el sistema de la teoría del derecho puro, lo que decía Hans Kelsen, el ordenamiento jurídico para este caso parte de nuestra Constitución del Estado. Luego, dentro de ello viene lo que son las normas electorales, empezando sobre todo por la Ley Orgánica de Elecciones, luego la Ley de Organizaciones Políticas, la Ley de Elecciones Municipales, la Ley de Elecciones Regionales y para nosotros el Estatuto del Partido. Y también, en este caso, el Reglamento Nacional Electoral. Esos son el cimiento electoral para nuestro partido del ordenamiento jurídico constitucional. La Constitución del Estado, como ustedes saben, es un copy-paste de la Constitución del 79, solamente que se vulneraron los derechos laborales, los derechos de la constitucionalidad de los partidos políticos se vulneró con el artículo 35 y lo voy a pasar a explicar. También se vulneró la parte económica, donde lamentablemente la Constitución de 1993 fue cambiado por otro modelo económico. Estamos en el tema electoral. Vamos a hablar de lo que le mencionaba el artículo 35. ¿Cuál es la génesis del sistema jurídico de partidos políticos actual? Que hoy en realidad es un sistema antijurídico de partidos políticos. ¿Por qué? Por ahí les he alcanzado un folletito, no sé si lo pueden distribuir. Literalmente el artículo 35 dice: los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de partidos políticos. Es decir, que este artículo deja a los verdaderos partidos políticos en segundo plano, en segundo lugar. ¿Y qué sucede hoy? Hoy los partidos políticos son negocios personales.
Hoy los partidos políticos son empresas individuales, como lo dice la literalidad de ese artículo, que los partidos están constituidos, pueden ejercerse por derechos individualmente. ¿Y qué sucede, compañeros? Sucede que hecha esta ley, lo han venido utilizando los comunistas, las ONGs, los caviares, y hoy han impuesto un sistema antipartidos políticos reales. Hoy sí tenemos un sistema jurídico de partidos individuales, de empresas individuales, de empresas electorales personales o de grupo. Eso es lo que existe hoy. Pero no existe un verdadero sistema jurídico de partidos políticos. Al contrario, han destruido los partidos reales. Y dentro de ellos también ha permitido que ingrese gente a los partidos políticos que socavan a las organizaciones políticas y tratan o creen que es propiedad o es una empresa electoral, como se ve en muchas organizaciones políticas. Y eso es lo que tenemos hoy en realidad, un sistema jurídico antipartidos políticos. Eso viene a ser hoy la génesis del artículo 35, viene a ser la génesis de la corrupción en el Perú. Recuerden, Fujimori en parte avisoró lo que él dijo en su oportunidad. Los partidos políticos en adelante tienen el 90% de poder. Ese porcentaje será invertido, y es verdad. Hoy el 90% de partidos, el poder de los partidos políticos lo tienen empresas individuales electorales personales, negocios o franquicias electorales que tienen ventanillas de venta. En todas las últimas elecciones venden los cargos electorales o los puestos de candidaturas, y por supuesto todos los tipos de elecciones tienen un precio, y eso es la corrupción. Lamentablemente eso es lo que ha permitido que hoy el 90% de gobernadores, por ejemplo, regionales, estén con procesos electorales y muchos presos. Igualmente en esa misma cantidad, alcaldes provinciales y distritales. Y por supuesto, ¿por qué no decir también del gobierno central y de los congresistas, que ustedes ya conocen su actuación? Hoy día he sacado, como pueden ver ustedes ahí en el folletito, hoy día con fecha el día 14 de enero de 2025, hemos sacado del registro de organizaciones políticas que hay 39 partidos inscritos y están por calificar 34 organizaciones en proceso de calificación, que se puede incrementar 34 más 39, estamos hablando más de 70 partidos políticos. ¿Quién lo permite eso? Lo permite el artículo 35. ¿Y quiénes los usan? Los comunistas, las ONG, los caviares, que han venido, por supuesto, haciendo una sobreregulación de la normativa electoral. Hoy tenemos una normativa frondosa. Para estas elecciones 2026, compañeros, como ya se mencionó, van a haber más de 6 procesos electorales. Lamentablemente se ha modificado la ley 31.188 del 20 de marzo del año pasado, ha modificado el artículo 90. Si bien es cierto, en todo sistema de gobierno, cuando hay una sola cámara, unicameral, como lo había antes con la constitución de Fujimori, siempre se habla de gobiernos dictatoriales, de gobiernos personales, de gobiernos que quieren manipular, en este caso, el Estado. Y por supuesto, el artículo 90 dio un giro a ello, y a partir de esa fecha se comenzó ya a trabajar lo que es la bicameralidad. Pero en el artículo 90 también se han dado actos de inconstitucionalidad, y le voy a mencionar. Por ejemplo, en este artículo 90 establece que todo peruano, en este caso para ser senador o diputado, se requiere ser peruano de nacimiento. Segundo, para senador se requiere 45 años como la mínima y 25 años para diputados. El número mínimo de senadores, dice la ley, 60, y para diputados 130, pero a renglón seguido, ¿sabe lo que dice? Que se puede incrementar por ley orgánica.
Eso es inconstitucional. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Es decir, que con una ley orgánica se puede incrementar de los 60 a más senadores o más diputados. Y recuerden, por la jerarquía y el ordenamiento jurídico, una ley puede ser modificada por otra ley, ¿no es cierto? La Constitución solamente puede ser modificada por otra Constitución, no puede ser por norma diferente, hablando de la teoría kelseniana del ordenamiento jurídico o de la jerarquía jurídica. Pero aquí, en este artículo, tiene visos de inconstitucionalidad. Además, se han asegurado los congresistas que pueden ser reelegidos. Ellos mismos se han puesto anulado su valla. Y también los candidatos a presidente y vicepresidente pueden ser candidatos a senadores y diputados. Para este esquema, más o menos, para que ustedes recuerden, compañeros, y reiterarles lo que ya conocen, en el Perú hay dos sistemas electorales, de circunscripción electoral. Uno es el distrito electoral único, que se refiere a una votación a nivel nacional, distrito electoral único. Y otro es el distrito electoral múltiple. El distrito electoral múltiple es por cada región y según la normativa ya se han agregado más circunscripciones electorales, que son 27 circunscripciones, 24 departamentos, Lima y Callao, Lima provincias y los residentes del extranjero. Ahí suman las 27 jurisdicciones que van a estar en este proceso electoral vigente. Respecto a la forma de inscripción, está la lista cerrada, ya vale decir cerrada y bloqueada, que es para elegir la fórmula presidencial, el distrito electoral único, y la lista cerrada no bloqueada, que es para, en este caso, senadores y diputados cuando corresponde al distrito electoral múltiple. Otro craso error del artículo 90 es que los senadores se van a elegir en dos partes o en dos formas. Una forma vale decir 27 más 4 van a ser elegidos por el distrito electoral múltiple, y la otra parte de senadores va a ser elegido por distrito electoral múltiple. O sea que lamentablemente ahí la votación de senadores se va a dividir en dos franjas en la cédula de votación. Este artículo 90 en verdad va a poner de cabeza al Jurado Nacional de Elecciones, al hombre en mérito, cómo se va a desarrollar lo que va a ser la cédula de votación. Respecto a los senadores, compañeros, de los 60, va a haber una cifra repartidora para lo que van a ir distrito electoral único, lo que se van a elegir a nivel nacional. Y respecto a los que se van a elegir, senadores estoy hablando, del distrito electoral múltiple, se van a elegir por voto preferencial. Por otro lado, los diputados, los 130, van a ser elegidos por el distrito electoral múltiple y todos van a acceder por la cifra repartidora. Ustedes conocen la cifra repartidora, en cierto modo lo hemos escuchado, lo hemos venido siempre reiterando, que es el método Ojón, que aplica a los coeficientes parciales obtenidos en relación a los votos válidos de cada organización, y se subdivide entre 1, entre 2, entre 3. En el folletito ahí les he puesto un ejemplo de cómo es la cifra repartidora y que se aplica, en este caso va a aplicar tanto para senadores y tanto para diputados. Compañeros, hasta ahí he hablado más o menos un primer punto respecto al artículo 90, pero también quiero sumar a ello una propuesta, una autógrafa que puede salir mañana o en los días siguientes, que ya está aprobado por el Congreso. Esta autógrafa de ley establece muchas modificaciones de la ley de organización política, la ley orgánica de elecciones y de las demás normas electorales que he mencionado. Una de ellas, compañeros, es, nuevamente reiterando, y justamente lo establece en su artículo 21 de la ley de organización política, de la ley orgánica de elecciones que van a modificar, que en mérito
a la parte de incremento de senadores por la circunscripción electoral de acuerdo a la población, ya en este proyecto está desarrollado, establece que por cada 160.000 debe haber un diputado. Es decir, es probable, esperemos que no sea así, es probable que el Jurado Nacional de Elecciones en esta oportunidad haga la división, vale decir cuánto fue el padrón electoral último que votaron, cuántos electores subieron, 25 millones. Si queremos sacar diputados, lo dividimos entre 160.000 que dicen, saldrían 156 diputados. Es decir, es probable que el Jurado Nacional de Elecciones de 130 que corresponde puede incrementar 26 diputados más. Eso es ilegal, eso es inconstitucional, compañeros, pero así está aprobado. Es la repartija, son los comunistas, son las ONG, son los caviares, son todos aquellos que vienen utilizando la normativa boba, de este caso del artículo 35 de la Constitución del Estado. Y es más, también en esta autógrafa establece que se puede incrementar los senadores 320.000 por cada de la población nacional por un senador. Es decir, si dividimos nuevamente 25 millones entre 360.000, puede que el Jurado Nacional de Elecciones diga, sabe que ya no son 60, para estas elecciones, son 78 senadores. Si dividimos 25 millones entre 320.000 por cada senador, aproximadamente eso sería. Eso, compañero, es lo que hemos permitido. Algunos compañeritos congresistas dijeron, yo he propuesto esa ley. O sea, esos gobiernos no saben lo que han aprobado, o no saben lo que han propuesto. Han propuesto leyes inconstitucionales. La ley de organizaciones políticas, la 28.094, es inconstitucional. Es un sistema jurídico antipartidos políticos reales, por supuesto. Sí, es un sistema jurídico de partidos individuales, de partidos personales. Eso sí es, porque eso es lo que dice ahorita. ¿Quiénes son dueños de los partidos actuales que dicen que tienen el poder en Perú? Los Acuña, los Keiko, los Cerrones, es decir, propietarios, los Dunas, ¿no? Y todos aquellos que son plurales. Y esos se han introducido. ¿Y qué pasa, compañeros? Que en estas, como ya se dijo, se ha suavizado demasiado la constitución de partidos políticos. Han hecho un presupuesto, una proforma, ¿cuánto cuesta hacer un partido? Un promedio de 500.000 a 1 millón es lo que cuesta hacer un partido, con toda la documentación frondosa que se requiere. Y hay muchos que dicen que hay que invertir en un partido A, partido B, partido C. Por eso es que muchos quieren alianzas. Muchos quieren alianzas porque tienen intereses en esas empresas individuales llamados partidos individuales, tienen negocios en muchos partidos. Y por eso que algunos le llaman APRA 1, APRA 2, ¿no? Pero bueno, eso ya es cuestión de interpretación. Compañeros, por otro lado, en cuarto lugar, las elecciones regionales y municipales 2026 igualmente se van a regir por el distrito electoral múltiple. Recordemos siempre que la elección de un gobernador, los vicegobernadores, siempre van a ser distritos electorales múltiples. Ya hemos dicho anteriormente, el distrito electoral múltiples por cada región. Ya se ha establecido que son 27 circunscripciones electorales que se van a dar en estas elecciones. Igualmente, para la elección de los alcaldes provinciales y distritales, se van a dar en todas las circunscripciones respectivas. Ese es por un lado. Por otro lado, compañeros, quiero mencionarles que esta autógrafa también, que ya va a salir mañana o en los próximos días, ha vulnerado lo que es el artículo 24 de la Ley de Organizaciones Políticas. Está estableciendo esta autógrafa que se puede quitar hasta el 30%, tanto para gobernadores, tanto para alcaldes provinciales y alcaldes distritales. Bueno, ya está, y de hecho que se va a
Que supongamos que no lo quiera aprobar la presidenta, ¿qué va a suceder? Por insistencia lo va a aprobar el Congreso. Esto va a ser ley sí o sí. Sí o sí va a ser ley, de lo que les estoy indicando. Y en este incremento de 30%, pues van a entrar, se atenta contra lo que es la indicación de lo que era el 20%, se incrementa al 30%. El artículo 23, el artículo 24 establece que siempre para la fórmula presidencial, senadores y diputados, y en este caso para gobernadores y alcaldes, o sea, lo que eran cabezas deberían obligatoriamente ir a elecciones internas, pero con esto se deja sin efecto. Ese por un lado. Por otro lado, compañeros, también quiero mencionarles que la disposición complementaria final, y eso lo van a leer cuando salga mañana o los días siguientes, disposición complementaria transitoria, compañeros, dejan sin efecto la cancelación de organizaciones políticas. ¿Cómo es esto? El artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas, que también ha sido modificado, establece que para no perder la inscripción en elecciones generales se debe sacar 5% de los votos válidos más 5 congresistas. Si no sacábamos eso, ¿qué sucedería? Cancelación de la organización política. En el artículo 13, literal F, ¿qué establece? Establece que si no se logra en elecciones generales presentar más del 50% de candidatos a gobiernos regionales y a provincias, también era causal de cancelación. Pero ¿qué nos dice esta disposición complementaria? Dice que con respecto al artículo 13 de la ley 28.084, se iniciará su vigencia a partir del primer día hábil de enero 2027. ¿Qué significa ello, compañeros? Después de las elecciones. Es decir, que la cancelación de partidos no se va a dar para ningún partido. Es decir, que el artículo 13 no va a operar para estas elecciones 2026, tanto para elecciones generales y tanto para las elecciones regionales y municipales. Es decir, no va a haber cancelación. Y por ello hay que tenerlo claro nosotros como pristas. Tenemos que fortalecer nuestro partido, tenemos que reactivarlo, tenemos que reorganizarlo. Y ahí muchos interesados están pretendiendo que debemos hacer alianza. Y las alianzas no nos convienen, no nos corresponden, porque también ya con esta normativa se establece que no se va a perder en ningún momento la inscripción del partido, ni para las elecciones generales ni para las elecciones regionales y municipales. Es decir, si no se logran los mínimos establecidos, no va a haber cancelación, porque así lo establece la norma. Muy bien, entrando a otro punto, compañeros, un punto 6, es los hitos electorales. La convocatoria, bueno, la afiliación, como ya ustedes conocen, máximo para las elecciones generales fue hasta el 12 de julio del año pasado. La convocatoria debe ser el 12 de abril de este año máximo. Como ya se mencionó, se puede modificar esta norma electoral, sí, ¿hasta cuándo? Hasta el 11 de abril. Puede haber, el Congreso puede modificar, pero iniciar el proceso electoral ya no se puede modificar por la predictibilidad y sobre todo por la prelación de la normativa electoral. Las elecciones primarias de las elecciones generales 2026 será aproximadamente en julio del 2025, este año, y por supuesto las elecciones van a darse el 12 de abril del próximo año. Respecto a las elecciones regionales municipales 2026, la afiliación culminó el 7 de octubre del 2024. La convocatoria va a ser el máximo, como máxima fecha, el 4 de octubre de este año. Y aproximadamente las elecciones primarias para estas elecciones van a ser en enero del 2026. Las elecciones principales para elecciones regionales y municipales 2026 va a ser el 4 de octubre del 2026. Ahí también les he alcanzado un cronograma aprox cómo se va a desarrollar tanto las elecciones regionales y municipales y las elecciones generales. Un punto más, compañero, que es necesario mencionar, así como en marzo
del 24 se dio la ley 31.988 que establecía algunos cambios respecto a las elecciones internas. Recuerden que los comunistas crearon las elecciones primarias, pero eso fue modificado. ¿Por qué? Porque querían hacer un tamiz de quienes iban a la segunda vuelta, pero fue modificado con la 31.988 y con la 32.255 también hubo modificatorias aún más de las elecciones internas. Se estableció, como ya se mencionaba, sobre las exclusiones, de los retiros de los candidatos y por supuesto de las medidas cautelares que entran en vigencia. Por supuesto, como bien dijo el doctor Chamané, no es aplicable ir a un proceso judicial porque, de acuerdo a la Constitución, la normativa electoral, o en este caso, la Administración de Justicia Electoral, no tiene segunda instancia, no es revisable en otra instancia jurisdiccional. Eso para los casos de vulneración de derechos fundamentales. Pero para este caso, la norma establece medida cautelar que debe ser acatado por los jurados electorales especiales en su oportunidad, porque antes no se permitía en ninguna forma la restitución cuando un candidato era observado. Por otro lado, compañeros, hay una sobreregulación tanto de normativas legales, empezando por la Constitución, compañeros. La Constitución actual de Fujimori tiene más del 50% de modificaciones. Es una constitución franca, es una constitución que ya dejó de ser constitución, porque tiene más del 50% de modificaciones, y así, igual la ley de organización política, por supuesto, en cada elección es modificada. Hoy, para esta elección 2026, la ley de organización política, la ley 28.024, ya sería la tercera modificación. Solamente para esta elección, imagínense, por supuesto, por ejemplo, para presentar solamente los candidatos de la fórmula presidencial, un reglamento electoral y su directiva respectiva. Para presentar las candidaturas a diputados, un reglamento electoral y su directiva. Para presentar nuestros candidatos a senadores, igual, un reglamento y sus respectivas directivas. Y así, para Parlamento andino, para las elecciones de los gobernadores, elecciones de los alcaldes provinciales o municipales. Es decir, es frondosa esta elección. Y en efecto, en esta elección, compañeros, se van a dar ¿cuántas elecciones? Vamos a elegir en primer lugar elecciones de la fórmula presidencial, presidente de la República. Vamos a elegir senadores con dos cabezas, bicéfalo, porque va a ser con distrito electoral múltiple y distrito electoral único. Diputados, vamos a elegir Parlamento andino, ahí van 4. Vamos a elegir gobernadores, 5 gobernadores a nivel nacional. Vamos a elegir alcaldes provinciales y distritales, ahí tenemos 6, 7 elecciones que se van a dar, lamentablemente, cada uno con su normativa individual. Solamente para terminar, es muchísimo, estoy dejando esta información porque es bien amplio, se requiere mucho tiempo para ello, pero solamente para hacer un pequeño resumen. El APRA siempre es de juventudes, estamos pidiendo renovación, como ya lo ha hecho nuestro querido compañero Moisés también, esperemos que se convoque a un congreso. Pero ¿saben qué, compañeros? Tenemos que, el APRA siempre ha sido de juventud, prepárate para la acción. ¿Saben cuántos candidatos necesitamos para estas elecciones, compañeros? Miren, para la fórmula presidencial, menores de 35 necesitamos 3 candidatos. Para senadores, si es que no se modifica, necesitamos 60 senadores mayores de 45 años. Para diputados necesitamos 130 diputados menores o mayores de 25 años. Para consejeros regionales necesitamos 500 consejeros regionales mayores de 18 años. Para gobernadores regionales y vicegobernadores necesitamos 75 mayores de 25 años. Para alcaldes provinciales necesitamos más de 196 alcaldes provinciales mayores de 18 años. Alcaldes distritales necesitamos, compañeros, 1890, porque son 1890 distritos que hay en el Perú. Necesitamos 1890 alcaldes distritales. Regidores y provinciales distritales un promedio de 10.000. Es decir, que necesitamos un promedio de 12.800 candidatos apristas. Y eso es una tarea por hacer, compañeros. El APRA es más grande que su problema y el APRA lo va a lograr, compañeros. Solamente para terminar, compañeros,
agradecer la invitación y falta la segunda parte. Muy bien, compañero Paz. Ya, muchas gracias, compañero. Gracias. Un aplauso, por favor. Como verán, es un tema bastante interesante, bastante amplio y que creo que merecería una segunda reunión para seguir tratándolo. Veo acá muchos dirigentes, veo que siento que es un tema que a muchos dirigentes distritales les importa bastante. Siento también que hay bastante preocupación por estos cambios repentinos en las leyes electorales, ¿no? Quiero saludar la presencia de los miembros de la Comisión Política que nos acompañan esta noche, el compañero Mauricio Alor. Fuertes palmas, por favor. La compañera Carmen Najarro, miembro de la Comisión Política, que también nos acompaña esta noche. Quiero saludar la presencia de distintos secretarios distritales que nos acompañan, mayoritariamente de Lima Sur, el compañero Ángel Reyes de Villa María del Triunfo. La compañera Pilar Segovia de San Juan de Miraflores. Del secretario general de San Isidro, François Novaro. También el secretario de la organización que lo acompaña, Javier Labarte, de San Isidro. La Sandra Núñez, secretaria general del sector de Vista Alegre de Chorrillos. Bueno, y saludo para todos los que nos acompañan esta noche en la primera sesión de este año. Al compañero también Julio Cárdenas de José Álvarez. Saludar a todos los que nos acompañan en esta primera sesión de este año y seguir teniéndonos a todos acá presentes. A nosotros nos impulsa para seguir adelante con estas. Saludamos también al secretario general de Chorrillos, compañero Juliano García Luco. Igualmente saludamos a la compañera María Inés Valdivia, secretaria general de San Borja, la compañera Marlene de Belgarín, la compañera Peña de Surco. Para hacer unas 5 preguntas, inquietudes que tengan ahí en el público para tomar nota, para ver si se pueden despejar algunas dudas. Jesús García, Javier Labarte. ¿Alguien más? Jesús García. Bueno, entonces empezamos con el compañero Jesús García. Sí, compañeros de la mesa, muy buenas noches, señores compañeros de auditorio. En primer lugar, para saludar a nuestros invitados y transmitirle esta noche que la fraternidad aprista los acompañará hasta el día que tengan que votar por nosotros. Muchas gracias. Lo que tengo que decirle, compañero, es una pregunta. Cuando nos explicaba el compañero Panta y nos explicó los compañeros, es verdad que estamos expuestos a muchas modificatorias, no sabemos cuáles, pero generalmente se aprobaba por existencia. Lo que quería preguntar, los militantes inscritos hasta el 12 de octubre, los militantes inscritos hasta el 7 de octubre, ¿ese calendario ha sido variado? Segundo, si entre el porcentaje de los invitados, el 30%, se ha subrayado el hecho de que para ser cabeza tengan que ser elegidos de manera directa o puedan ser invitados, ¿no? Una de las grandes inquietudes que quisiera que me puedan resolver. Compañero Labarte. Buenas noches, mi saludo para toda la mesa, para todos los presentes. El compañero Panta me dio una duda. Me menciona de que no habrá cancelación de partidos en estas elecciones del año 26. Pero se mantiene la valla electoral, ¿es correcto? La elección de diputados y senadores. O sea, está bien que no hay cancelación, pero si no obtiene el 5%, no tiene representantes, o me equivoco.
va a poder participar. Simplemente no se el segundo, sobre la ley de financiamiento privado, también la restitución del financiamiento privado a los partidos políticos. Veo que está orientada y menciona a las organizaciones políticas. No menciona o no encuentro todavía una referencia al financiamiento privado a candidatos, por ejemplo, internamente, o sea, no directamente a los partidos, sino a un candidato. ¿Eso está contemplado en la restitución de esta norma o solo va directamente a la organización política en nombre de poder recibir fondos para privados? Y mejor las limitaciones que tiene. Esa sería la pregunta. Compañero. Una última pregunta sobre los cinco parlamentarios andinos son adicionales a los 130, ¿correcto? Son adicionales. Sí, son adicionales. ¿Su nombre, compañero? Sí, compañero, buenas noches. Les saludo, soy activista dirigente de Ayacucho. Y quería plantearle solamente a los que ya han expuesto. Es un caso interno. La ley determina o aplica un límite de inscripciones para nosotros los militantes y poder postular nuestra candidatura. Pero revisamos en el ROC y no existimos. ¿Y qué va a pasar cuando vamos a querer candidatear y nos establece un límite de fecha? Nos hemos inscrito antes del vencimiento, que era creo que el 9 de julio, pero no existimos en el ROC. Pero sí nos hemos inscrito. ¿Qué va a pasar con ese tema administrativo interno del partido? Es toda la pregunta, compañero. Muy bien. Empezamos con el... Sí. Antonio. Empezamos con el compañero Panta. Sí. Muchas gracias. A la pregunta del compañero García, en efecto, ya en los ciclos electorales se han establecido tanto para las elecciones generales 2026, se ha puesto como fecha máxima de este año, del año pasado, perdón, el 12 de julio, tenían que estar inscritos. Y para las elecciones regionales y municipales, máxima fecha 4 de octubre, el 7 de octubre del año pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de las elecciones generales se establece que la convocatoria es un año antes, va a decir, si las elecciones, ejemplo, elecciones generales 2026, va a ser el 12 de abril, 365 días, es decir, este 12 de abril tiene que convocar el presidente o quien haga de presidente para las elecciones, 365 días antes. Y según el artículo 24 se requiere también un año de afiliación, es decir, que se venció el año pasado, que por supuesto era en abril del 2024, pero por cuestión de ley se suspendió hasta el 12 de abril. De tal modo que esa fecha sigue vigente todavía. Vale decir, para ser afiliado se requiere en elecciones generales estar hasta el 12 de julio de 2024 estar afiliado. Y que está relacionado a la pregunta del compañero César Gutiérrez, que lo voy a responder en la parte que corresponde. Después, en segundo lugar, con respecto a García, respecto a la segunda pregunta, el 30% de invitados, según la misma norma lo indica, puede ser militante o no militante, afiliado o no afiliado. Es decir, que el 30% se da para las elecciones regionales y municipales. Para las elecciones generales hay invitación del 20% en lo que es el cuerpo, lo que van a ser diputados y senadores. La pregunta es si pueden encabezar los invitados. Si ser... También lo dice. La norma autógrafa que la tengo acá puede ser encabezado por el gobernador o alcaldes, pueden ser invitados hasta ese porcentaje indicado. Es lo que dice la norma. Segundo, el compañero Labarte, en efecto, el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas establece que debe haber, para no perder en este caso, no cancelar la inscripción, el 5% de la elección válida y 5 congresistas. Eso es respecto al mínimo que para no perder la cancelación, pero eso ya fue suspendida, igualmente va a ser suspendida con esta modificatoria, que no va a ser necesaria.
pero ese requisito sí es indispensable. ¿Para qué? Para la distribución de los que van a obtener el cargo. Vale decir, en esta elección sí va a regir ese artículo. ¿Qué se requiere para obtener representación tanto en senadores y diputados? Se requiere que a nivel nacional se obtenga el 5% de votos válidos y mínimo 5 congresistas. Eso es válido para la distribución. O sea, en este caso se ha subdividido en dos partes: uno para cancelación, que se deja sin efecto, y otro para elegir, o vale decir, para la distribución de lo que van a ser los elegidos en esta oportunidad. Para ellos se aplica ese porcentaje. Respecto al Parlamento andino, en efecto son 5 candidatos y 2 suplentes. Todas las organizaciones políticas para el Parlamento andino presentan 15 candidatos. De ellos van a salir 5 elegidos y 2 suplentes. Respecto al financiamiento, en efecto hay un proyecto de ley, compañeros, que todavía debe ser promulgado, el proyecto, que se está pidiendo financiamiento privado, como lo hacen en todas las esferas, como en Estados Unidos, Europa y en todas las democracias. Esto trae a colación, compañeros, y les adelanto, tenemos aquí muchos compañeros quizás que han sido multados por 10 UITs, por 15 UITs. Ustedes saben que cada UIT, por ejemplo, la fecha, ¿cuánto es? 5.000. Multipliquen 5 por 10. 500.000 de multa por no haber presentado su balance de campaña, que es un simple papel presentar. Oiga, compañero, oiga, señor López, recibí un sol y gasté un sol. Nada más. Recibí 100 soles, o yo mismo me puse 1.000 soles, y ahí están 1.000 soles. Eso era nada más presentar el balance. Y de eso, estos señores, lamentablemente tienen otro nombre, pero los señores del OMPE están mal utilizando la norma y están aplicando la gran mayoría de candidatos. Los compañeros, mire, los candidatos del partido fueron suspendidos y no participaron, pero también les han puesto, bueno, la mayoría que llegaron y nos pidieron apoyo, toditos se levantaron. Unos que otros quedaron pendientes por extemporáneo, pero se sigue luchando en ello. Pero ahí tienen el ejemplo respecto al financiamiento. Entonces, compañeros, solamente una sugerencia para todos: en adelante hay que hacer su balance, su presentación, revisión de cuentas al hombre. Mire, así sea un sol, hágalo, porque con eso es suficiente, basta hacerlo. Entonces, para evitar todo lo que muchos compañeros han sucedido. Al compañero, a la pregunta del compañero César Gutiérrez, dice: compañero, por ejemplo, es un ejemplo lo que voy a decir, no, yo no estoy inscrito, ¿cómo hago, compañero, para participar? Puede participar, puede solicitar participar en el 20% en elecciones generales, el 20%, porque puede ser afiliado o no afiliado, y en elecciones regionales y municipales hasta el 30%. De tal modo que esa es una posibilidad. Por supuesto, hay otros mecanismos más estrictamente jurídicos, que es un tema muy amplio, pero sí pueden participar aquellos que no estén inscritos como invitados. Eso sería alguna de las respuestas al compañero. Muy bien, compañero. Ahora las palabras. A ver, una última pregunta. Compañero, buenas noches. Soy el compañero Augusto Valqui Manteca, inscrito en el partido desde 1963. Quiero hacer eco de las palabras que ha dicho mi compañero Moisés también del Valle, en que vamos a hacer gobierno por tercera vez. Eso está clarísimo. Pero al mismo tiempo me lleva a una gran preocupación las expresiones mencionadas por nuestro compañero Pedro Panta. Necesitamos 12.500 candidatos para las elecciones del próximo año. Pero como vamos a ser ejecutivo también, necesitamos 3.500 cargos para la gerencia pública. Necesitamos profesionales apristas de primer nivel capacitados para hacer quedar bien a este gobierno aprista. ¿Qué estamos haciendo como partido para ir juntando los currículos de compañeros que estén capacitados, porque hay que darles capacitación para nuestro tercer gobierno? Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañero. Para finalizar, recordarles que son 5 minutos de cierre ya.
Al doctor Roy Mendoza, por favor. Hola, ¿se me escucha? Sí, bien. Bueno, solo para hacer algunas precisiones nada más. Es cierto, ¿no? Hoy en día la valla para inscribir partidos políticos estaba reducida, relativizada, pero se ha regresado al sistema anterior, ¿no? Se ha regresado al sistema anterior. Hoy en día ya piden lista de adherentes al 3%, y eso más o menos equivale a 600.000 firmas de adherentes, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta de que habíamos flexibilizado mucho la valla y por tanto nos estamos enfrentando a este escenario de gran cantidad de partidos políticos. Dos, lo que explicaba el doctor Panta, es cierto, los senadores, ¿no? Va a haber una mezcolanza en su elección, se habla de 60 senadores, pero la autógrafa que ya se va a publicar, que ya va a ser ley, siempre y cuando el Ejecutivo no lo observe, lo que señala es que el Jurado Nacional de Elecciones antes de la convocatoria tiene que precisar, ¿no? Ese aumento tanto en diputados y también en senadores. Ahora, los senadores, si son 60 senadores, la norma dice que son 27 circunscripciones electorales. Cada circunscripción electoral, con excepción de Lima, va a tener un senador. Entonces estamos hablando de 26 senadores en 26 circunscripciones, y Lima, porque contiene Lima provincia, porque contiene Callao y peruanos en el exterior, va a tener 4 senadores, ¿no? Entonces va a ser 30 senadores por el sistema mayoritario. O sea, el sistema electoral es un sistema que convierte los votos en escaños, en curules, ¿no? Hay un error en el empleo de la nomenclatura del sistema electoral cuando decimos que, bueno, el sistema electoral son las instituciones, RNIEC, Jurado Nacional de Elecciones. No, teóricamente y estrictamente el sistema electoral es el mecanismo con el cual se convierten los votos en escaños, en curules. Entonces, lo que se va a hacer es lo siguiente: se va a utilizar el sistema mayoritario para escoger a esos senadores por cada distrito electoral, ¿no? Entonces, cada distrito electoral son 26 y 4 para Lima, 30 senadores se van a escoger por premio de la mayoría, le llamamos nosotros. O sea, por el partido político que saque más votos, ¿no? Se lleva ese senador, esa curul de senador en el distrito electoral. Y los 30 restantes se van a escoger por el sistema proporcional. Ya lo dijo el doctor Panta, 320.000 electores para un senador, ¿no? Entonces, el sistema proporcional es en la medida que el distrito electoral presente, así como para diputados, presente de repente 2 o 3 senadores, por la cantidad de electores que tengan, ¿no? Los partidos políticos van a competir. Y en virtud a los votos que obtengan, van a poder acceder a las curules. Esa es la forma como se va a escoger el segundo bloque de los senadores, ¿no? Es una mezcolanza. En derecho electoral le llamamos sistemas mixtos, ¿no? Que es un poco complicado. Bien, luego también yo recordaba, y esto una sugerencia para lo que se viene: cuando ustedes llenen declaraciones juradas, ustedes van a ver, los que van a participar como candidatos, van a ver en la parte final observaciones finales, ¿no? Comentarios adicionales. Cualquier cosa que ustedes no hayan comprendido, cualquier cosa que ustedes piensen que no calza en la declaración, la parte final aguanta todo y la parte final se puede exonerar con la legislación actual de algunas multas, ¿no? Porque yo he visto casos, ¿qué le digo? Que por mera formalidad se excluían a los candidatos. Por ejemplo, el abogado que tenía sus servicios y nunca brindaba un recibo por honorario, entonces su declaración en SUNAT salía cero, ¿no? Y el abogado, cuando tenía que llenar su declaración jurada hoja de vida, consignaba una cantidad de 50.000 soles percibió en el año 2025, porque van a pedir la declaración del 2025, y su reporte de SUNAT dice cero. Esa inconsistencia porque nunca emitió recibo por honorarios y siempre sucede, esa inconsistencia es una información falsa y por tanto en el sistema anterior podría ser un excluido y también podría ser merecedor de una denuncia penal por falsa información. Esos casos son recurrentes en el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, esos formalismos, esos excesivos formalismos del cual se ha cargado el sistema electoral, felizmente se han ido ya
combatiendo se han ido disminuyendo. Yo quiero, para finalizar, asumir nada más lo que había señalado el doctor Chanamé respecto del caso Yatama versus Nicaragua. Y hay otro caso también, Castañeda Guzmán versus México. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que las restricciones, las limitaciones al derecho, al derecho para ejercer el derecho político, la participación política, esas restricciones por parte del Estado deben ser mínimas, deben ser razonables, ¿no? Entonces, hoy en día debemos nosotros encaminar el sistema electoral a la mayor participación, ¿no? Y que sea el electorado finalmente quien determine qué partidos políticos que tienen representatividad merecen continuar en la vida política de la nación, ¿no? Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Las palabras de cierre del doctor Raúl Chanamé. Sí, lo que se ha expuesto sobre las innovaciones electorales a mí me llama una severa preocupación. ¿No? El día de hoy tenemos un sistema de partidos débil, un parlamento fraccionado, y las normas electorales que se están dando es para fraccionarlo mucho más. O sea, no es para contener el fraccionamiento. Miren, solamente por estadística, en las últimas elecciones 9 grupos políticos pasaron la valla. 9 de 20. Es un número moderado de grupos parlamentarios que requiere el Congreso. El día de hoy hay 15 grupos parlamentarios y es ingobernable el Parlamento. Imaginémonos, porque la legislación que se está dando es para fraccionar mucho más hacia abajo. Entonces, en las elecciones del 21, la primera minoría electoral sacó el 16%, la segunda 13%. O sea, como había muchos partidos, se fracciona hacia abajo. Imagínense con 40 partidos. Se va a fraccionar mucho más abajo. ¿Y qué va a producir eso? La representación parlamentaria puede ser de 20 grupos parlamentarios, ¿no? Y entonces eso, alguien hablaba y decía, vamos a hacer gobierno. Eso es ingobernable. Eso es ingobernable. Y entonces la legislación electoral, en vez de ordenar, frenar los excesos que ha habido, no lo hace. Y en lo que debe preocuparse, no lo hace. Por eso mi recomendación es, los partidos políticos tienen que tomar no se trata del APRA, de la Acción Popular, no, se trata de la democracia peruana. Miren, hay un tema que yo sostengo que es importante. La legislación electoral señala que las elecciones son de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ahora sí. Pero en las últimas 3 elecciones la tendencia ha sido una polarización, se gana con fracción. Y eso debe ocurrir en este proceso electoral. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en la práctica? El Jurado Nacional de Elecciones ordena que se prolongue las elecciones y se prolonga hasta las 7 de la noche. En las últimas elecciones habían 3 millones de personas en los colegios que no habían votado, pero ya las encuestadoras habían dado el resultado a las 4 de la tarde. El famoso boca de urna. Eso es manipulatorio. Eso es manipulatorio. ¿Por qué? Porque hay cerca de 3 millones que no han votado, pero ya están con su celular y saben que ganó Castillo. Por la encuesta. No son resultados oficiales, sino la encuesta indica, manipula, orienta quiénes son las fuerzas políticas que están. Entonces, eso no es democrático. Debe, por eso, establecerse una legislación como existe en Colombia. En Colombia es las elecciones de 8 a 4. Después de las 4 un minuto nadie puede votar. Y los resultados salen oficiales a las 8 de la noche. ¿No? En el caso nuestro, los resultados oficiales salen 15, 20 días después. ¿No? Y entonces allí vienen los graves problemas y tienen que tener un staff de personeros para
para evitar cualquier tipo de trasiego electoral. Entonces, creo que esos son temas centrales de iniciativa, pero el Congreso no lo va a tomar, porque el Congreso ha sido elegida con esta legislación, entonces van a mantener la misma legislación. Es más, van a profundizarla. Los partidos políticos que creen en la democracia, que creen en la gobernabilidad, porque finalmente una democracia lo que debe permitir es que cualquiera gane democráticamente, pero garantizar que se ejerce el gobierno. Entonces, debe, creo, tomarse en cuenta y adoptarse esas iniciativas de ley y exponerlas públicamente. Muchas gracias. Para clausurar esta sesión número 26 de la Agenda Social, nada más tenemos a nuestro secretario nacional de organización, compañero Enrique Medrano Coso. Bueno, realmente esta noche brilla la permanidad. Quiero agradecer en primer lugar al maestro Moisés Tambini, quien con sus 75 años de militancia y alguna suma de juventudes más, permanentemente está comprometido con el partido. Muchas gracias, consejero. Al doctor Raúl Chamamé, que también estas horas, hombre, destinadas acá a esclarecernos el panorama electoral, dice mucho de su compromiso con el Perú, dice mucho de su compromiso, no solamente con las organizaciones políticas, sino con la ciudadanía, a que entienda y mejore su participación, conociendo todo el tema electoral. Obviamente, esta noche queda también una palabra de agradecimiento por su participación. Muchas gracias. Al doctor Roy Mendoza, quiere decir, muy didáctico, muy práctico, como digo, en esta noche, definitivamente creo que esta reunión de la Agenda Social y el APRA, la 26ª reunión, promovida por el compañero Enrique Valderrama, está cumpliendo con los objetivos. Muchas gracias por y quiere decir a nuestro permanente pedagogo electoral, que es el doctor Pedro Panta, compañero de larga data, al anfitrión Fernando Lindo. Creo que las palabras dichas por Moisés eran buenas. Sí, a Juliano, nuestro secretario general de Chorrillos, quien también hoy importante. Creo que hay muchas cosas que rescatar como mensajes, y podríamos hasta extrapolar algunos de los mensajes respecto a cómo está el Congreso de dividido, en crisis, y cómo también nos estamos comportando en el partido, y cómo hay la necesidad de que, como en las grandes épocas históricas, el APRA no por las puras ha sobrevivido casi una centuria a nivel latinoamericano, y desde 1930 cuántos procesos electorales. Pero en las épocas de crisis, lo que más ha salvado al partido son los consensos, entendiendo el interés supremo que es el fortalecimiento partidario y el servicio a la ciudadanía. Y creo que esa debe ser la tarea, no solamente de los dirigentes, sino también de los militantes ahora. El generar consensos, consensos en torno a objetivos. No los consensos en base a intereses, porque en base a intereses esa repartija
creo que nosotros tenemos que decirlo también con energía más allá. Pero sí identificar claramente, hoy estos momentos reclama el país, en esta crisis electoral, y hemos podido entender, y más, yo podría decir solo un comentario también, ¿no? Cuántas limitaciones el marco normativo electoral nos viene mostrando. O sea, a nivel constitucional ni siquiera estamos identificando bien cuáles son las responsabilidades constitucionales y penales del presidente de la República, que entra tanto el debate. O sea, en cuanto a las leyes electorales, ya me han dicho el doctor Chamamé, todos hemos coincidido y han coincidido en que hay sobreregulación. Lo digo con experiencia, cuando nosotros presentamos el expediente de inscripción, para empezar, ¿no? Una cosa totalmente burocrática, presentamos 77.777 folios, ¿correcto? Y de los cuales teníamos que, si bien es cierto, se presentaba en disco, en digital, virtual y todo lo demás, teníamos que presentar 2 copias fotostáticas. Es decir, más de 200 millares de papel. ¿Para qué? Para que estén ahí guardados. Y que encima te lo devuelvan. Pero esa es la verdad, ¿no? Sí. Ahora, nos falta eso, en este marco normativo electoral, esas limitaciones, por ejemplo, el entender bien o el regular bien mejor las relaciones entre el gobierno y el Congreso. Porque hoy es fácil cruzar esas negociaciones y esos temas de corrupción justamente por esos conflictos que hay o intereses que hay. No solo eso, viene todavía la última parte, que es la reglamentación del Jurado Nacional de Elecciones, que son otras normatividades profusas, y no se dice mucho. Nosotros, con la experiencia que tenemos de nuestros personeros, con la experiencia que tenemos en los procesos electorales, cuántas dificultades hay en las zonas rurales, cuántas dificultades hay por los temas de comunicación, y por eso pues la demora y la justificación, como decía el doctor Chamamé, ¿no?, de no dar resultados concretos. Hay mucho por transformar, pero también creo, y esto debe de quedar claro entre nosotros, que también tenemos que ser autocríticos. La ley de partidos políticos se dio cuando teníamos representación. Y nosotros que nos ufanamos de tener los mejores representantes en el Congreso, ¿con cuánto hemos contribuido? ¿O con cuánto hemos contribuido? ¿O a la crisis o a la solución? Y estamos viendo que más es a la crisis. Y ahí también tiene que haber una responsabilidad de quienes asuman esa vocación de representatividad y servicio. Tiene que haber ese compromiso, como digo, que va más allá de los intereses personales, que va más allá de los grupos. Todo esto no es casual, en política no es casual. En política no creo que todos estos errores y problemáticas hayan salido de la noche a la mañana. No. Ahí está, pues, y bien claro lo ha dicho también el doctor. Esos opinólogos que en el escritorio conciben todo y no saben cuál es la realidad, y para eso está la intervención de los partidos políticos. ¿Quién más que nosotros que podemos hablar con autoridad de los procesos electorales? ¿Quién más que nosotros hoy para enfrentar este 26 entender y asumir ese reto de llegar a consensos, de entender que pierde no solamente el país, pierde también el partido, y pierden aquellos que de repente están destruyendo o manoseando la institucionalidad y organización partidaria, organicidad partidaria, solamente por la aspiración. Está bien que haya, yo saludo por ejemplo acá la presencia de un ya proclamado o autoproclamado precandidato a presidente, Pedro Bati, está bien, pueden haber, ¿cuántos? Será el escrutinio, será la militancia la que decida. Nosotros, y acá lo digo y lo anuncio públicamente,
Vamos a generar un foro de propuestas y consensos de los precandidatos. Esa es la manera de fraternidad y esa es la manera de demostrar al país que tenemos no solamente la capacidad de diálogo, sino de ser propositivos. Vuelvo a reiterar, esta noche, compañeros, ha sido una noche de mucho aprendizaje. Estamos, y estoy seguro que cada uno de ustedes, dicho sea de paso, este auditorio está constituido por dirigentes, por quienes generan corrientes de opinión dentro del partido, y estoy seguro que van a replicar todo por el fortalecimiento del APRA. Y como lo dijo mi compañero y amigo Pedro Palta, con la presencia inmarcesible de Aya de la Torre, le decimos muchas gracias y doy por clausurado el evento.